Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje lleno de nostalgia, risas y sobre todo, mucha magia. Porque sí, lo adivinaron por el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Ande. Exacto, vamos a explorar esos momentos que nos han robado el corazón, esas interpretaciones que nos han dejado sin aliento y, lo más importante, vamos a soñar juntos con lo que el futuro le tiene reservado a esta increíble actriz. Ande Ercel, para ser exactos, aunque siento que ya la conocemos lo suficiente como para llamarla simplemente Ande, ¿no creen? Así que prepárense para un recorrido por sus papeles más icónicos, algunos datos curiosos que quizás no conocían y por supuesto, mi opinión personal sobre lo que la hace tan especial. Y si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre las cosas que más nos apasionan. Denle mucho amor al botón de suscribirse y únanse a esta comunidad que cada día crece más. Son todos bienvenidos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este viaje mágico. Hoy, no solo vamos a hablar de una actriz, vamos a hablar de una inspiración. Ande Ercel es mucho más que una cara bonita, es una mujer talentosa, trabajadora y con una pasión innegable por su oficio. Su camino no ha sido fácil, pero ha sabido superar cada obstáculo con gracia y determinación. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente. Recuerdo la primera vez que la vi en pantalla. Fue en Pausa para recordar en Gunesinklar. Interpretaba a Selin, una adolescente rebelde, impulsiva y con un corazón enorme. Desde el primer momento me cautivó su energía, su carisma y su capacidad para transmitir emociones tan complejas. Selin era un personaje con muchos matices, y Ande logró darle vida de una manera increíble. La química que tenía con sus compañeros de reparto era palpable, y me enganché a la serie de inmediato. Cuántas tardes pasé viendo Gunesinklar con mis amigas. Era la serie del momento y Selin se convirtió en un icono para muchas chicas. Pero Gunesinklar fue solo el comienzo. Ande no se conformó con el éxito inicial y siguió buscando nuevos desafíos. Y así llegó. Pausa dramática a Ask Laftanan Lamaz. Aquí Ande interpretó a Ayat, una chica llena de sueños y aspiraciones que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Esta serie fue un fenómeno internacional, y Ande se catapultó a la fama mundial. Ayat era un personaje adorable, divertida, ingeniosa y con una gran capacidad para amar. Su relación con Murat, interpretado por Burak Deniz, fue absolutamente explosiva. La química entre ellos era innegable y sus escenas juntos eran pura magia. Recuerdo que cada miércoles me pegaba al televisor para no perderme ni un segundo de Ask Laftanan Lamaz. Y no era la única. La serie se convirtió en un tema de conversación en todas partes. Todo el mundo hablaba de Ayat y Murat, de sus encuentros y desencuentros, de su amor apasionado. Fue una locura. Y hablando de Ask Laftanan Lamaz, ¿sabían que Ande tuvo que aprender a hablar turco con un acento específico para el personaje de Ayat? Así es. Ayat era originaria de Giresun, una ciudad en la costa del Mar Negro, y tenía un acento particular. Ande se esforzó muchísimo para dominar ese acento y hacerlo creíble. Eso demuestra su dedicación y compromiso con su trabajo. No se conforma con hacer las cosas a medias, siempre da el 100%. Y eso se nota en cada uno de sus personajes. Después de Ask Laftanan Lamaz, Ande siguió demostrando su versatilidad con otros papeles. En Siyainzi interpretó a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y cuyo mundo se derrumba cuando su prometido la abandona. Esta serie fue más dramática que las anteriores, y Ande tuvo la oportunidad de mostrar una faceta diferente de su talento. Azal era un personaje complejo, atormentado por el dolor y la traición. Ande supo transmitir esa angustia de una manera muy conmovedora. Y luego llegó a Alka, una serie de acción y suspense en la que Ande interpretó a Muide, una joven policía que investiga una serie de crímenes relacionados con una organización secreta. Esta serie fue un gran cambio para Ande, ya que tuvo que prepararse físicamente para las escenas de acción. Tuvo que aprender a disparar, a pelear y a realizar otras acrobacias. Y lo hizo fenomenal. Muide era una mujer fuerte, decidida y valiente, y Ande la interpretó de una manera muy convincente. Pero si tuviera que elegir mi papel favorito de Ande, sin duda sería. Pausa para generar expectación, Eda en Senkalkam. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, y Ande volvió a demostrar por qué es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Eda es una joven florista con un espíritu libre y una gran ambición. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. La química entre Ande y Kerem Bürsin, quien interpretó a Serkan, fue simplemente mágica.
Sus escenas juntos eran divertidas, románticas y llenas de tensión. Era imposible no engancharse a su historia de amor. Recuerdo que durante la emisión de Senkalkam, las redes sociales estaban inundadas de comentarios sobre la serie. Todo el mundo hablaba de Eda y Serkan, de sus looks, de sus besos, de sus discusiones. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Y no es para menos. Su química era innegable y su amor traspasaba la pantalla. Y hablando de Senkalkam, sabían que Hande y Kerem improvisaban muchas de sus escenas. Así es. Los directores les daban libertad para jugar con los diálogos y añadir sus propios toques personales. Eso explica por qué la serie era tan natural y espontánea. Se notaba que Hande y Kerem se divertían mucho trabajando juntos, y eso se transmitía al público. Además de su talento como actriz, Hande también es una persona muy comprometida con causas sociales. Ha colaborado con varias organizaciones benéficas, apoyando proyectos relacionados con la educación, la salud y la protección animal. Hande utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer el bien. Y eso es algo que admiro muchísimo de ella. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona con un gran corazón. Y ahora, hablemos del futuro. ¿Qué le depara el futuro a Hande Erçel? Estoy segura de que muchas cosas buenas están por venir. Hande es una actriz joven, talentosa y con una gran proyección internacional. Tiene todo lo necesario para seguir cosechando éxitos y para convertirse en una de las actrices más importantes del mundo. Estoy deseando verla en nuevos proyectos, explorando nuevos géneros y personajes. Me encantaría verla protagonizando una película de Hollywood, por ejemplo. Creo que tiene el talento y el carisma necesarios para triunfar en la meca del cine. Y también me gustaría verla trabajando con directores y actores de diferentes países. Estoy segura de que podría aportar mucho a la industria cinematográfica internacional. Pero lo más importante es que Hande siga siendo fiel a sí misma, que siga haciendo lo que le apasiona y que siga disfrutando de su trabajo. Porque cuando uno hace lo que ama, eso se nota. Y Hande ama actuar, y eso se ve en cada uno de sus personajes. Así que Hande, si estás viendo esto, quiero que sepas que te admiro muchísimo. Admiro tu talento, tu dedicación, tu compromiso y tu gran corazón. Sigue brillando, sigue inspirando y sigue haciendo lo que te apasiona. El mundo está esperando ver todo lo que tienes para ofrecer. Y hablando de lo que el futuro le depara, recientemente Hande ha estado involucrada en proyectos emocionantes que muestran su versatilidad. La hemos visto expandirse a roles que desafían las convenciones y la consolidan como una actriz de gran calibre. Su capacidad para transformarse en diferentes personajes es asombrosa, y estoy particularmente emocionado por. Pausa estratégica. Bueno, no quiero revelar demasiado. Pero estén atentos porque estoy seguro de que lo que está por venir será aún más impresionante. Lo que me fascina de Hande es su constante evolución. No se conforma con lo que ya ha logrado, siempre busca nuevos desafíos y nuevas formas de crecer como actriz. Y eso es algo que la diferencia del resto. No es una actriz que se queda estancada en un solo tipo de papel, sino que siempre está dispuesta a arriesgarse y a probar cosas nuevas. Además, Hande tiene una conexión muy especial con sus fans. Siempre se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus preguntas y para agradecerles su apoyo. Sabe que su éxito se debe en gran parte al cariño de sus fans, y no lo da por sentado. Y eso es algo que la hace aún más admirable. Y hablando de fans, quiero enviar un saludo muy especial a todos los fans de Hande que están viendo este vídeo. Gracias por su apoyo y por su cariño. Ustedes son los que hacen posible que Hande siga brillando y que siga inspirándonos con su talento. Recuerdo una vez que... Pausa para recordar anécdota, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa de Hande. Estaba muy nerviosa, porque era la primera vez que la veía en persona. Pero ella fue tan amable y cercana conmigo que me hizo sentir muy cómoda. Me impresionó su sencillez y su humildad. A pesar de ser una estrella mundial, se comportaba como una persona normal y corriente. Y eso es algo que nunca olvidaré. Y hablando de humildad, Hande siempre ha sido muy agradecida con las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera. Siempre menciona a sus compañeros de reparto, a sus directores y a sus representantes, reconociendo su contribución a su éxito. Sabe que no ha llegado hasta donde está sola, y no se olvida de las personas que la han ayudado en el camino. Y eso es algo que también deberíamos aprender todos. Ser agradecidos con las personas que nos ayudan, reconocer su mérito y no olvidar que el éxito es un trabajo en equipo. Porque nadie llega a la cima solo. Siempre necesitamos el apoyo de los demás. Así que Hande, gracias por ser una inspiración para tantas personas.
Gracias por tu talento, por tu dedicación, por tu compromiso y por tu gran corazón. Sigue brillando, sigue inspirando y sigue haciendo lo que te apasiona. El mundo está esperando ver todo lo que tienes para ofrecer. Y a todos ustedes, mis queridos suscriptores, gracias por acompañarme en este viaje por el universo de Ande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta increíble actriz. Hemos recorrido su trayectoria, hemos recordado sus papeles más icónicos y hemos soñado con lo que el futuro le tiene reservado. Hemos visto cómo ha evolucionado como actriz y cómo ha crecido como persona. Hemos admirado su talento, su dedicación, su compromiso y su gran corazón. Ande Ercel es mucho más que una actriz, es una inspiración. Es una mujer que ha sabido superar cada obstáculo con gracia y determinación. Es una persona que utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer el bien. Así que la próxima vez que vean a Ande en pantalla, recuerden todo lo que hemos hablado en este vídeo. Recuerden su talento, su dedicación, su compromiso y su gran corazón. Y recuerden que ella es una inspiración para todos nosotros. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su papel favorito de Ande Ercel? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Siempre estoy dispuesta a responder a sus inquietudes. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta increíble comunidad. Gracias por ver. Los quiero mucho. Y recuerden, sigan soñando, sigan inspirando y sigan haciendo lo que les apasiona. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la magia está en ustedes. Nos vemos pronto. No olviden darle mucho amor a Ande y seguir apoyando su increíble carrera. Adiós. Besos. Y no se olviden de sonreír. La vida es bella, disfrútenla.